diputado Marvin Osorio publicó la entrega de la iniciativa de ley y que iba a ser en el Salón del Pueblo. Entonces, cuando nosotros fuimos atendiendo a esa publicidad de algo que tiene que ser un acto público, se nos fue negado el ingreso al Congreso de la República. Finalmente, tras insistir, yo logré entrar al Congreso y logré llegar al Salón del Pueblo cuando estaban hablando los pastores a favor de la ley, no el diputado. Los pastores eran los que estaban justificando la importancia de esa ley, poniendo como contraejemplo a Estados Unidos, donde ellos dicen que desde que se quitó la educación bíblica en las escuelas, ha venido el deterioro moral, cultural, económico y político de la sociedad norteamericana, ¿verdad? Cuando Estados Unidos precisamente desde los años 60 viene bajando su tasa de homicidios. Y cuando el diputado estaba posando para las fotos de los medios, yo tomé la palabra, me dirigí al público y les dije que pensábamos que era una iniciativa contraria al marco legal internacional y nacional y que violaba pues los derechos de los niños. Entonces ahí recibí una reacción muy agresiva de parte de los asistentes. Repetí varias veces el tema de las estadísticas, porque ellos decían: en Guatemala somos 99% cristianos, lo cual ya no es cierto. La sociedad guatemalteca ha cambiado, ha evolucionado. Y ahora hay aproximadamente, según las encuestas de Latinobarómetro y de la POP y de otras entidades como Pew Research, hay alrededor de 47% de católicos, alrededor de un 41% de evangélicos, y el restante 13% se divide entre personas de otras creencias minoritarias como judíos, musulmanes o la diversidad de creencias de los pueblos indígenas, donde están los mayas, los garífunas, los xincas, por ejemplo, pero incluye también a las personas que no tenemos ninguna afiliación religiosa. El Estado estaría marginando a este 13% de la población que no comparte la cosmovisión cristiana, que es una entre otras. Estamos abogando por la libertad de culto, pero también estamos abogando por la separación entre el Estado, es decir, la política, y la iglesia, la religión, porque históricamente sabemos que cuando esas dos se mezclan, el resultado es explosivo. Más bien lo que puede generar es violencia, y eso lo tenemos a lo largo de la historia. Los casos más cercanos a nosotros son la Europa occidental, donde hubo años de guerras entre los príncipes protestantes y católicos que imponían su creencia en los súbditos y después los mandaban a la guerra para defender sus ideas, ¿verdad? Y lo vemos ahora en muchos casos en el Medio Oriente, aunque hay cuestiones ahí de geopolítica, pero también hay mucha ideología religiosa, ¿verdad? De los extremistas musulmanes, los yihadistas, el fenómeno de ISIS, que tratan de imponer su creencia y no solo atentan con la libertad de otros, sino que están destruyendo el patrimonio cultural de la humanidad. La verdad es que es bien problemático el caso Guatemala, porque en la coyuntura del año 85, cuando se creó nuestra actual constitución, dominó el pensamiento de la democracia cristiana de esa época. Entonces, cuando tú lees los debates de los constitucionalistas, los demócratas cristianos eran los que peleaban para que Dios, la iglesia, pero luego cuando vas leyendo hay partes importantes como la libertad de culto y que el Estado no puede favorecer una u otra. Pero los demócratas cristianos sí lograron dejar en el artículo de educación precisamente de que el Estado podrá eventualmente financiar la educación religiosa, y de eso es lo que se agarra el diputado Marvin Osorio y sus asesores religiosos para decir que esta iniciativa no es anticonstitucional, pero en realidad sí lo es, porque la ley nacional, aparte que garantiza la educación laica, o sea, cuando lees integralmente la Constitución, hay una separación entre Estado e Iglesia, y luego están las normas de derechos humanos internacionales que la misma Constitución reconoce que están por encima del arreglo legal nacional. Entonces, ellos están contradiciendo ese espíritu de la Constitución. Y otro argumento importante que se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente, y fue como los convencieron de que lo dejaran así, es de que el Estado de Guatemala es tan pobre
tan carente de recursos y además se lo roban los políticos, los impuestos, que les dijeron, miren, ¿cómo creen ustedes que el Estado de Guatemala va a estar en condición de financiar la educación religiosa si apenas podemos financiar la educación pública en general? Entonces nosotros, entre otras cosas, para defender a la niñez estamos promoviendo una agenda donde el Estado más bien se fortalezca para enseñar matemática, idiomas y ciencias, porque ese es el estándar internacional de educación. El tema religioso, nosotros consideramos que está en la esfera privada, es decir, en las familias, ellos pueden educar a sus hijos con la creencia que ellos consideren, y en las iglesias. En Guatemala hay más de 25,000 iglesias evangélicas y ellos ahí tienen su enseñanza y ahí nadie los molesta, ¿verdad? Pero no tienen ellos que entrometerse en la educación del Estado.